Era su migajero incondicional, pero todo cambió cuando empecé a ignorarla. Me llamo Alex, tengo 27 años, y si algo he aprendido en los últimos años es que puedes ser el héroe de alguien por mucho tiempo, y aún así seguir siendo invisible para esa persona. Conocí a Sandra cuando ambos teníamos 21, en la universidad. Estudiábamos carreras distintas, pero coincidíamos en algunas optativas y, sobre todo, en ese grupo de amigos que se reunía en la cafetería al final de las clases. Desde la primera vez que la vi, me llamó la atención, no solo por su físico, aunque sí, era muy atractiva, sino por su forma de hablar, de reír, por la manera en que parecía llenar cualquier lugar con su presencia. Tenía una confianza tan natural que daba la impresión de que el mundo giraba a su alrededor. Me enamoré rápido, demasiado rápido, y sin darme cuenta, caí en una dinámica que me tomó años entender. Yo era su constante, su zona segura, su mejor amigo, aunque en realidad era su migajero. En aquel entonces no conocía el término, pero lo era. Cada año, sin falta, me esmeraba en darle algo especial por su cumpleaños. No me gustaban los regalos genéricos, así que siempre buscaba algo que tuviera un significado. Recuerdo el primero, un collar de plata con un dije en forma de estrella, porque una vez, en una charla casual, me dijo que soñaba con ir a un observatorio famoso y que amaba las estrellas. Cuando abrió la caja y lo vio, sonrió de una forma que me dejó sin aliento. Me abrazó, me dijo que nadie la escuchaba como yo y que era el mejor amigo del mundo. En ese momento, esas palabras me sonaron como el mayor halago del universo. Hoy entiendo que eran la primera etiqueta de una jaula invisible. Desde entonces, cada cumpleaños se volvió una misión personal. Una vez le regalé una chaqueta de cuero que había visto en una tienda cara. Me tomó semanas juntar el dinero trabajando horas extra en el café donde atendía por las tardes. Cuando se la probó frente al espejo, dijo que era perfecta, como las mujeres que no tienen miedo de nada. Sonreí, pero no le conté que ese regalo me había costado varias salidas y antojos personales. Siempre me agradecía con una sonrisa, y después volvía a su vida. Porque había un patrón. Cada vez que tenía pareja, yo desaparecía de su mapa. No respondía a mis mensajes, no me invitaba a salir, y si nos cruzábamos en la universidad, apenas me saludaba con un gesto rápido, como si tuviera prisa o no quisiera que la vieran conmigo. Al principio me dolía, pero me convencía de que era normal. Estaba enamorada, ocupada. Ya me buscaría. Y sí, siempre lo hacía. Cuando la relación terminaba, entonces llegaban los mensajes tarde en la noche, las llamadas con voz quebrada. ¿Estás despierto? ¿Puedo pasar por tu casa? Y ahí estaba yo, esperándola. Llegaba con el maquillaje corrido, el corazón roto y esa mezcla de rabia y tristeza. Yo la escuchaba por horas. Le preparaba un té o chocolate caliente. Le decía que valía mucho, que encontraría a alguien que la tratara como merecía. Ella lloraba, me abrazaba y me decía que no sabía qué haría sin mí, que yo era su refugio. Y ese ciclo se repitió más veces de las que quisiera admitir. Una noche, entre lágrimas y risas, me soltó una frase que me perforó el alma. Si no fuéramos tan buenos amigos, tal vez seríamos pareja. Me quedé callado, con el corazón a mil. No supe si era una declaración disfrazada o solo un comentario al aire, pero me aferré a esas palabras como si fueran una promesa, como si significaran que tarde o temprano ella me vería como yo la veía a ella. Y esa ilusión me mantuvo ahí, siempre disponible, siempre atento, siempre esperando. Mis amigos me decían que estaba perdiendo el tiempo, que ella solo me usaba para sentirse acompañada cuando todo lo demás fallaba. Yo lo negaba. Decía que no entendían, que entre Sandra y yo había algo especial. Pero en el fondo, sabía que quizá tenían razón. Lo peor llegó el día que me pidió algo que, incluso para mí, fue demasiado. Era viernes. Me escribió por la tarde para pedirme que la acompañara a comprar unas cosas. No era raro, así que acepté. Caminamos por varias tiendas. Ella me hablaba de un chico que había conocido, de cómo le gustaba y de los mensajes que se mandaban. Yo sonreía, pero por dentro sentía que me ardía el pecho. Al final, cuando salíamos de una cafetería, me dijo, «Necesito pedirte algo y prométeme que no me vas a juzgar». «Está bien», le respondí. «Dime». «Quiero que le digas a mis papás que voy a pasar el fin de semana contigo». «Pero en realidad me voy con el chico del que te hablé». Me quedé congelado. Por un momento creí que era una broma, pero no. Hablaba completamente en serio. Sentí una mezcla de decepción, enojo y tristeza.
No solo me estaba pidiendo que le mintiera a su familia, sino que me estaba usando como coartada para escaparse con otro. Y yo, en mi cabeza, seguía esperando que algún día me viera como algo más. Le dije que no me sentía cómodo con la idea, pero insistió. Me repitió que era solo un favor, que sus padres confiaban en mí y que no pasaría nada, que lo hiciera por ella. Y lo peor de todo es que lo hice, no porque estuviera de acuerdo, sino porque no sabía decirle que no, porque aún creía, en algún rincón ingenuo de mi mente, que ese acto demostraría cuánto me importaba. No sabía entonces que en realidad solo estaba cavando más profundo el agujero en el que me había metido desde el primer día que la conocí. Cuando colgué con su madre, después de inventar una excusa elaborada, me sentí un completo idiota. Esa noche, frente al espejo, me pregunté cómo había terminado en esa situación, tan ridícula y dependiente. Pero una parte de mí todavía se aferraba a la fantasía. Algún día se dará cuenta de que nadie la cuida como yo. Esa ilusión vacía era la cuerda invisible que me mantenía atado a ella. Ya había perdido la cuenta de las veces que Sandra llegó a mi departamento llorando por otro fracaso amoroso. Era un ciclo tan repetido que podía adivinarlo solo por la forma en que me escribía. Frases cortas, sin emojis, como si las palabras pesaran. Sabía que algo había salido mal. Siempre aparecía igual, despeinada, con los ojos rojos, envuelta en un abrigo y con las manos hundidas en los bolsillos, intentando esconderse del mundo. Esa noche parecía otra repetición del mismo episodio. Se sentó en el sofá y, como siempre, yo me coloqué a su lado, escuchando en silencio. Entre sollozos, me contó que él le había prometido cosas que no cumplió, que se sintió usada, que esta vez, ahora sí, no volvería con él. Su voz temblaba, y mientras hablaba, yo sentía una mezcla de compasión y rabia hacia el tipo que la había hecho llorar. Pero debajo de todo eso, se escondía una esperanza tonta, que después de tantos desengaños, al fin me mirara distinto. No sé si fue el cansancio, el silencio que se hizo después de que dejó de hablar o simplemente la cercanía, pero algo cambió. Estaba más próxima que de costumbre. Podía sentir su respiración, ver cómo sus ojos se detenían en mi cara. Me puse tenso, sin entender por qué no se apartaba. Y entonces ocurrió. Se inclinó despacio y me dio un beso rápido, apenas un roce de labios. Un piquito, como se dice comúnmente. Fue tan inesperado que me quedé inmóvil. Cuando logré reaccionar, ella sonrió como si no tuviera ninguna importancia. «Perdón», dijo, «pero es que eres tan bueno que no pude evitarlo. Te lo mereces, pero ese será el único, ¿eh? Somos amigos». Me quedé congelado, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Era la primera vez que algo así sucedía entre nosotros. Sus palabras habían sido claras, pero mi mente se llenó de ilusiones. Una parte de mí creyó que, tal vez, finalmente estaba empezando a verme de otra manera. Pensé que ese beso podía ser el principio de algo. La confusión me duró hasta que se lo conté a mi mejor amigo, Frederick. Estábamos en su casa jugando videojuegos cuando se lo mencioné. Lo dije con una sonrisa tonta, como quien comparte una buena noticia. Él soltó el control, me miró serio y dijo, «Perdón, bro». «¿Pero eres idiota?» Me quedé callado, sin entender. «Obviamente está jugando contigo», continuó. «Sabe perfectamente que te gusta. Ese beso fue solo para mantenerte enganchado. Te apuesto lo que quieras a que pronto te va a pedir algo grande». Quise defenderla, decir que estaba exagerando, pero en el fondo algo me dijo que podía tener razón, y por desgracia la tuvo. Unas semanas después, Sandra me llamó. Su voz era suave, casi tímida, como si quisiera endulzar lo que venía. Me dijo que necesitaba pedirme un favor importante. Fui a su departamento pensando que sería algo serio, quizá familiar o personal, pero no. Me miró directo a los ojos y dijo, «Quiero quedarme en tu departamento este fin de semana». Con mi novio, me quedé helado. «¿El mismo que te dejó hace unas semanas?», pregunté incrédulo. «Sí, volvimos», respondió sin inmutarse. «Quiero pasar tiempo con él sin que mis padres se enteren». Fue como recibir varios golpes seguidos. No solo había regresado con el mismo tipo que la hizo llorar en mi sofá, sino que encima me pedía prestarle mi casa para estar con él. «Pero si te presto el departamento, ¿dónde voy a quedarme yo?», pregunté buscando alguna pizca de lógica. «No sé, quédate con un amigo o ve a un hotel», dijo con total naturalidad. En ese momento algo cambió dentro de mí. Sentí un peso en el pecho, una mezcla de decepción y dignidad que despertaba después de años dormida. Por primera vez, en lugar de pensar cómo complacerla, pensé en mí. «No, Sandra, no voy a hacerlo». Ella frunció el ceño, confundida. «¿Qué?»,
¿Por qué no? Porque no quiero. No me parece correcto. Y entonces explotó. Me gritó que era un egoísta, que nunca le negaba nada y que no podía creer que justo ahora le fallara, cuando más me necesitaba. Terminó insultándome y colgó. Esa fue la gota que derramó el vaso. Supe en ese instante que tenía que cambiar. Esa misma noche llamé a Frederick y le conté todo, desde la propuesta absurda hasta la discusión. Escuchó en silencio y cuando terminé dijo con calma, «Te lo dije. Ahora haz lo que no has hecho en 3 años. Ignórala». «No es tan fácil», le respondí. «Claro que no», dijo. «Pero si no lo haces vas a seguir siendo su comodín. No le contestes. No corras a ayudarla. No le compres nada. Nada». Y en ese silencio entendí que era momento de dejar de ser el salvavidas de alguien que jamás me habría rescatado a mí. Me dejó una lista de acciones para empezar a marcar límites. También me recomendó algunos libros sobre relaciones y autoestima, además de varios videos de esos coaches que hablan de valor personal y dinámicas sociales. No era fan de ese tipo de contenido, pero acepté por cortesía. Al llegar a casa puse uno de los videos mientras cenaba. Aunque al principio me pareció exagerado, hubo frases que se me quedaron dando vueltas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba condenado a repetir la misma historia y que quizá no era tan invisible como pensaba. Lo que debía hacer era dejar de ofrecerme como la persona siempre disponible. Nunca había pasado más de 2 días sin hablar con Sandra. Era casi automático. Despertar, tomar el teléfono y mandarle un «buenos días» incluso antes de prepararme el café. No importaba si contestaba con un simple «hola» o un emoji. Para mí era mi manera de recordarle que yo seguía ahí. Esa semana decidí romper el hábito. Al principio se sintió extraño. Andaba inquieto, como si estuviera olvidando algo importante. Revisaba el celular a cada rato, esperando que ella escribiera primero. Así pasaron 3 días, hasta que sonó el teléfono y vi su nombre en la pantalla. Contesté. «Hola», dijo con la voz entrecortada. «Oye, ¿puedo ir a tu departamento a hablar?» Por un segundo, mi instinto me empujó a decir que sí, a preguntar qué pasaba y a prepararme para recibirla. Pero algo dentro de mí, una fuerza que no sabía que tenía, me frenó. «Lo siento, estoy ocupado». Hubo varios segundos de silencio. «¿Qué? Pero tú nunca estás ocupado para mí. ¿Es por lo del otro día?» «Perdón, no volverá a pasar. Me pasé pidiéndote eso». Apreté el teléfono contra la oreja, con un nudo en el estómago. «De verdad, estoy con trabajo. Te hablo después». Colgué antes de que insistiera. El corazón me latía a 1000. Parte de mí se sentía culpable, pero la otra sabía que era necesario. Si cedía una vez, todo volvería al punto de partida. Los días siguientes fueron un desfile de mensajes suyos. Al principio cosas sueltas para abrir conversación. «¿Qué haces?» «Te mandé un meme. ¿Ya viste esta serie?» Yo respondía corto y sin detalles. «Trabajando. Sí lo vi. No tengo tiempo». No quería ser grosero, pero tampoco retomar el papel de pañuelo de lágrimas en piloto automático, hasta que un viernes por la tarde tocaron a mi puerta. Al abrir, ahí estaba Sandra. Ojos hinchados, maquillaje corrido, respiración agitada. Antes de que pudiera decir nada, entró como si fuera su casa. «Perdón si estás ocupado, pero debo hablar contigo», dijo, dejando el bolso en el sofá. Fue Jorge otra vez. Le encontré mensajes con otra. La miré en silencio. Una parte de mí quiso repetir la rutina, ofrecerle un té, escucharla, consolarla. Pero otra, más firme esta vez, habló primero. «¿Por qué vienes sin avisar?» «Eso no me gusta». Frunció el ceño y las lágrimas se intensificaron. «Te estoy diciendo que estoy mal». «¿Sí? Pues es consecuencia de volver siempre con ese tipo. Ahora puedes irte. Tengo que terminar unos informes». Abrió la boca, pero no dijo nada durante unos segundos. Luego rompió en llanto. «Todos me odian. Hasta tú. Tal vez no merezco amor. Tal vez ni siquiera merezco seguir viva. Ojalá un coche me atropelle de camino a casa y se acabe todo». Sentí como el cuerpo entero se tensaba. Durante años, esas palabras habrían bastado para que soltara todo, la abrazara y le prometiera que no estaba sola, que yo siempre estaría ahí. Pero no esta vez. Reconocí el chantaje emocional, la forma de manipularme para que volviera a ser su incondicional. Y aunque una parte de mí quería protegerla, supe que si cedía ahora jamás saldría de ese ciclo. Después de aquella visita, en la que intentó llevarme por culpa y lástima, algo se cerró por completo dentro de mí. Fue como si mi mente hubiera proyectado, uno tras otro, todos los momentos de frustración, todas las veces que me utilizó, para que no se me olvidara. Decidí cortar todo contacto innecesario. No le escribí más.
Ni un buenos días, ni un ¿cómo estás? Nada. Cuando me mandaba mensajes, respondía horas después y con frases cortas, sin dejar espacio para que la charla se extendiera. Fue duro, porque durante años mi vida había girado en parte a su alrededor, pero también resultó liberador. Pensé que me invadiría el vacío o la soledad, y pasó lo contrario. Con cada día que transcurría, la sensación de dependencia se diluía. Empecé a recuperar el tiempo que antes desperdiciaba, esperando sus llamadas o resolviendo sus dramas. Ese tiempo, poco a poco, lo invertí en mí. En una de esas tardes tranquilas le conté todo a Frederick. Nos sentamos en su sala, él con una cerveza y yo con un café, y le resumí cómo había ignorado a Sandra y cómo resistí su último intento de manipulación. Frederick sonrió como si yo hubiera ganado un trofeo. Hermano, es lo mejor que has hecho en años. Te felicito. No sé, todavía me siento raro, admití. Es como desaprender algo que llevaba años haciendo. Es normal. Tienes que canalizar esa energía. Y sí, suena cliché, pero ven al gimnasio conmigo. Te va a hacer bien, me reí. Siempre pensé que mejorar en el gym era el guión típico de película donde el protagonista levanta pesas y, de pronto, todo se arregla. Pero Frederick hablaba en serio. Créeme, dijo, el entrenamiento tiene algo casi mágico. No es solo el físico. Te limpia la cabeza, te da disciplina, te enfoca. Y ahora mismo eso es lo que necesitas. No estaba del todo convencido, pero acepté. Y tenía razón. Los primeros días fueron un martirio. Agujetas, sudor constante y la sensación de no saber ni por dónde empezar. Aún así, con cada sesión notaba pequeños cambios. Dormía mejor, tenía más energía y, sobre todo, sentía que recuperaba el control de mi vida. Empecé a organizar mis días en torno a mis objetivos y no alrededor de los problemas de alguien más. Transcurrieron 6 semanas. 6 en las que apenas crucé palabra con Sandra. Ella seguía enviando mensajes de vez en cuando, pero ya no con el mismo tono de antes. Parecía más bien tantear si yo seguía disponible para ella. Aunque le contestaba, jamás dejaba que la conversación se extendiera. Hasta que un sábado por la tarde volvió a tocar a mi puerta. La diferencia saltó a la vista. No traía los ojos hinchados ni ropa de batalla. Llevaba un vestido azul oscuro que le sentaba de maravilla, tacones y un maquillaje impecable. Olía a perfume caro y el peinado estaba perfecto. Daba la impresión de que lo había planeado. «Hola», dijo con una sonrisa contenida. «¿Puedo pasar?» Me quedé un segundo evaluando la escena. No parecía venir a desahogarse, así que asentí y me hice a un lado. Se sentó en el sofá, cruzó las piernas con aire de elegancia y me miró de arriba a abajo. «Te noto distinto», comentó. «¿Has estado entrenando?» «Sí», respondí sin adornos. Frederick me llevó al gimnasio. Me gustó. Sonrió apenas y luego bajó la mirada. «La verdad vine porque me siento rara. Hace semanas que no hablamos como antes y...» Dejé a Jorge. Esta vez de verdad. No dije nada. Esperé a que siguiera. «Sé que he sido un caos», admitió, «y que te pedí cosas que no debí. Me gustaría recuperar nuestra amistad. Eres importante para mí, Alex. No quiero perder eso». Se me amontonaron los recuerdos. Los años en que solo fui importante cuando le convenía. Aquel piquito con la excusa de que me lo había ganado. Las desapariciones cada vez que tenía novio y su regreso cuando se quedaba sola. Respiré hondo. «De acuerdo», le dije. «Podemos intentar recuperar la amistad, pero necesito que entiendas algo. No podremos vernos como antes. Estoy trabajando más y dedicando tiempo a otras cosas. Nos veremos con menos frecuencia». Frunció ligeramente el ceño, como si esa condición no estuviera en su guión. «Si es lo que necesitas». «Lo acepto». Charlamos un rato de temas ligeros. Trabajo, series, proyectos. Se le notaba más tranquila de lo habitual y evitó hablar de Jorge más allá de ese «lo dejamos definitivamente». Después de un café, anunció que debía irse. Cerré la puerta y me quedé unos segundos en silencio, procesando. No sentí euforia ni ilusión como otras veces en que me arrojaba migajas de atención. Me sentí neutral, centrado. Por primera vez en mucho tiempo, comprendí que, si volvía a verla, sería porque yo lo decidía, no porque ella necesitara llenar un vacío temporal. Los meses siguientes fueron un respiro. No la busqué y ella tampoco hizo grandes esfuerzos por reaparecer. Por primera vez en años, mi rutina no giraba alrededor de sus mensajes ni de la incertidumbre de si escribiría o no. Tenía mi trabajo, mis entrenamientos y nuevos proyectos. Su imagen empezó a desvanecerse en mi cabeza como un peso que, al fin, me quitaba de los hombros. Ya no me quedaba mirando su última foto en redes, ni me preguntaba qué estaría haciendo. Simplemente vivía,
y me sentía mejor que nunca, hasta que, sin buscarlo, nuestros caminos volvieron a cruzarse. Era un jueves en calma. Me detuve en una cafetería de luz cálida y olor a pan recién horneado. Hacía fila cuando escuché una voz conocida detrás de mí. Alex. Me giré y allí estaba Sandra. Look casual, blusa blanca, jeans, el cabello suelto y una sonrisa de sorpresa. «Sandra, hola», respondí intentando mantener la neutralidad. «Qué coincidencia». «¿Tienes prisa?», le dije que no, y terminamos sentados frente a 2 tazas de café, uno frente al otro, como si el tiempo hubiera decidido darnos una tregua. La charla empezó de manera ligera, como si el tiempo no hubiera pasado. Hablamos de cómo nos iba, de lo que habíamos hecho últimamente, y hasta intercambiamos un par de bromas triviales. Pero pronto el tono cambió. «Me dijiste que nos veríamos poco», comentó ella con una mezcla de reproche y tristeza. «Pero no nos hemos visto nada». «He estado ocupado», respondí, procurando mantener la voz serena. Asintió despacio, aunque se notaba que no estaba conforme con mi respuesta. «Te extraño, Alex», dijo tras unos segundos. «Extraño cuando pasábamos tiempo juntos, cuando sabía que siempre podía contar contigo». No supe qué decir. Me limité a escucharla. Entonces, como si hubiera estado guardando esas palabras durante meses, soltó lo que llevaba dentro. «He estado pensando. Quizá la respuesta a todos mis problemas amorosos siempre estuvo aquí, contigo». La miré, sorprendido, pero no la interrumpí. «Sé que antes te dije que solo éramos amigos», continuó. «Pero últimamente siento que me estoy enamorando de ti». Antes de que pudiera reaccionar, se inclinó hacia adelante y me besó. No fue un roce rápido como aquel de hace años, sino un beso intenso, lleno de una emoción que por un instante me sacudió por dentro. No lo voy a negar, lo disfruté. Sentirla tan cerca, después de tanto tiempo imaginándolo, removió algo profundo. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, respiré hondo y dije con calma: «Oye, tranquila, recuerda que somos amigos». «Eso lo dijiste tú, ¿no?». Ella se quedó inmóvil, confundida. «La verdad, siempre te he visto como una buena amiga», añadí. «Y te agradezco lo que me dices. Me siento halagado». Se echó hacia atrás, con una mezcla de sorpresa e incredulidad. Sus mejillas se tiñeron de rojo. «Por favor», dijo con una sonrisa irónica. «Si babeas por mí desde hace años, no vengas ahora con tu papelito de tipo fuerte. ¿Cómo te atreves a rechazarme?». «No es rechazo», repliqué con serenidad. «Solo te estoy diciendo lo que realmente siento». «¿Ah, sí?». Su tono se volvió más agudo. «Pues he notado cómo no dejas de mirar mi escote y mis piernas. Sí, te he visto. Me miras de arriba a abajo. ¿Quieres tocarlas, verdad?». Guardé silencio unos segundos, intentando procesar lo que acababa de escuchar. «Lo siento si crees eso», respondí al fin, «pero no es así. Solo te veo como una amiga». Su expresión cambió de enojo a una frialdad distante, casi mecánica. Tomó su bolso, se levantó sin decir palabra y se marchó dejando su café a medio terminar. Me quedé allí, solo, observando la puerta por donde había salido. Y fue entonces cuando lo entendí. Durante años había soñado con un momento así, imaginando 1000 veces que un día me confesaría que estaba empezando a enamorarse de mí. Pero ahora que había sucedido, no sentía nada de lo que creí que sentiría. No era orgullo ni revancha ni satisfacción. Era distancia. Me quedé un rato más, dándole sorbos lentos a mi café, mientras pensaba en todo lo que había pasado. Me tomó meses reconstruirme, entender mi propio valor, dejar de depender de su aprobación. No iba a tirar todo ese esfuerzo por la borda solo porque de pronto ella había decidido que yo era una opción. Al final comprendí algo simple, pero poderoso. La que no había cambiado era ella. El que había cambiado era yo.